Qué alegría tener aquí a David Taroncher. ¿Qué tal, David? Muy buenas, Ramón. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Y qué pena no tener aquí a Bruno Montano, que lo tenemos al teléfono. Bruno, muy buenos días. Qué pena, es verdad, Ramón, qué pena. Sí, porque pero además bueno, David luego va a hablar de la honestidad en la pareja, Bruno. pues que tiene bastante que ver con ¿Sí? uno de los temas del libro de hoy. Sí, ¿Te señor. has dado cuenta que siempre estamos conectados, Bruno? Estamos conectados, David y yo, sí que es verdad. Bruno, vas a hablarnos de Sándor Márai y de una novela breve suya. Y lo primero que te quería preguntar es que siempre se asocia Sándor Márai a Stefan Zweig, ¿o es manía mía? Sí. Hombre, yo personalmente, admirando profundamente a los dos, me gusta más Sándor Márai que Stefan Zweig. Sí que es verdad que fueron contemporáneos, un poco mayor Zweig, y sí que es verdad que son dos enormes escritores los dos, y que vamos, recomiendo la lectura de los dos encarecidamente, pero a mí particularmente me satisface más Márai. Bruno, ¿no se le desemparenta también con Arthur Schnitzler? También es que es... Por lo de la escritura entre guerras, ¿no? Claro, forman parte todos de un momento cultural impresionante, el momento del Imperio Austrohúngaro en Centro Europa, que fue, yo creo, que una de las últimas grandes cimas culturales de Europa, ¿no? Además, creo que generación. Sándor Márai se suicidó también. Se suicidó, sí, como Zweig, más mayor. Y luego con apenas 60 años, sí. y Márai lo hizo con casi 90. Y luego tuvo la mala suerte de pillar primero a los nazis y luego a los comunistas. Exacto, pilló a todo el mundo, sí. Y a los propios fascistas de su propio país. Sí. Sí. Una biografía cargada como la de toda esta gente. A Zweig le pasó lo mismo, Primera, Segunda Guerra Mundial, tuvo que exiliarse también a Brasil, Márai lo hizo a Estados Unidos, sí, fue una generación talentosísima, pero que les tocó vivir un momento muy, muy delicado de la historia de la humanidad y de Europa. ¿Sí? ¿De qué libro nos vas a hablar? Os voy a hablar del último encuentro. Yo me lo leí hace un montón y me impresionó, ¿eh? Sí, es un libro por la finura, la sí. Sutilidad. Exacto, es un libro un libro de una extrema elegancia, suntuoso, reflexivo. Es un gran escritor, una prosa impresionante, como porque además es una historia de cuernos. Es una historia de cuernos, sí, pero no adelante, Ramón. Vale, perdón. Rápidamente diremos que Sándor Márai es húngaro, nació en Kassa, que en su momento pertenecía al Reino de Hungría, pero que actualmente está dentro de Eslovaquia. Recordemos que el Imperio Austrohúngaro era amplísimo, no solo estaban en él Austria y Hungría, sino que había parte de Rumanía, parte de Polonia, parte de Italia, incluso Trieste en aquella época, por ejemplo, formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Entonces era un imperio vastísimo y grandísimo. Nació en Kassa, como he dicho, pertenecía a una familia acomodada y culta. Su padre era abogado, buen lector, pertenecía a lo que era entonces la media burguesía centroeuropea. Él, por ejemplo, siempre decía que la burguesía, más que una categoría económica o social, para él era una categoría cultural. Él pensaba que el burgués de aquella época era el creador de la alta cultura occidental moderna, una especie de valedor del humanismo en Europa, ¿no? Y él hacía gala de pertenecer a la burguesía. De hecho, unas memorias fantásticas que tiene, complementarias del mundo de ayer, de Stefan Zweig, por ejemplo, que es otro gran libro de memorias sobre la época, es Confesiones de un burgués. Lo tengo, sí. ¿Lo tienes? Pues es fantástico. Sí. Yo recomiendo la lectura de los dos, El mundo de ayer, de Stefan Zweig, y Confesiones de un burgués. Sí. Te lees las dos memorias y tienes una idea muy, muy aproximada de lo que era la vida en este momento y en este lugar, ¿no? Sí, fantásticos libros de memoria los dos. Tuvo una infancia y una adolescencia conflictiva, era un chaval bastante rebelde, se escapó de casa varias veces y sus padres lo internaron en un colegio religioso. Al final estudió periodismo en Leipzig. Creo que no acabó la carrera, aunque sí que se dedicó durante mucho tiempo al periodismo y a la edición. En 1920 se autoexilió de Hungría, se fue a Alemania y a Francia, porque en Hungría en aquel momento gobernaba Miklos Horthy, un regente húngaro que gobernaba con toques fascistoides, ¿no? Que gobernó Hungría durante 24 años. Entonces él era contrario a este régimen y se autoexilió a Alemania y a Francia. Luego volvió. En 1930 regresó a Budapest y pasó allí la Segunda Guerra Mundial.
incluso el cerco de Budapest, la sangrienta batalla que se dio lugar en Budapest, creo que a finales del 44, principios del 45, ya casi al final de la guerra, hubo una batalla muy sangrienta en Budapest, que duró 40 días y que provocó más de 120.000 muertos. Collones. Pues esta la vivió Maray. De hecho tiene un libro que yo recomiendo también, Liberación, que cuenta la historia de esta batalla, del cerco de Budapest, ¿no? Unos personajes encerrados en un sótano mientras dura la batalla y las relaciones entre ellos. Muy interesante también este libro, Liberación, ¿no? Acabó la Segunda Guerra Mundial, sobrevivió y de repente vio su país invadido por los soviéticos, ¿no? Los soviéticos invaden Hungría, lo acusan de burgués, porque para ellos era casi un delito ser burgués, se prohibió su obra en Hungría, lo tacharon de literatura nociva. Él lo cuenta muy bien en otro libro de memorias que tiene, titulado Tierra, Tierra. Lo cuenta muy bien esto, cómo los rusos prohibieron su obra y la tacharon de nociva para la lectura en general. Se tuvo que ir, se exilió entonces, pasó un tiempo en Suiza, en Italia, y rápidamente se trasladó a Estados Unidos, lugar en el que viviría ya el resto de su vida, adquirió la nacionalidad americana y allí murió. Como tú bien has dicho antes, se suicidó, se disparó un tiro a la cabeza. Y esto lo cuenta muy bien en otro volumen de diarios que tiene, no sé si lo habrás leído, Ese Ramón, no. Sí, pues es lo último que escribió. Se titula Diarios 1984-1989, cuenta los últimos 5 años de su vida, y en este diario cuenta cómo fue a comprarse una pistola, cómo dio unas clases de tiro, porque no sabía ni cómo manejar una pistola, dio unas clases de tiro para poderse pegar él un tiro con garantías, y nada, dejó de escribir, se pegó un tiro y ya está. Había muerto su mujer, había muerto su hijo, había muerto sus hermanos, él estaba enfermo, muy mayor, tenía ya 89 años, decidió que ya no valía la pena vivir y se suicidó. ¿Cómo se ganaba la vida en Estados Unidos? ¿Lo sabes? Pues yo creo que escribiendo, pero en los periódicos, y también hacía radio. Creo que también hacía radio en Estados Unidos, sí, y escribiendo, porque escribió muchísimos artículos literarios. Luego se rehabilitó su obra, sobre todo después pero ya después de la caída del muro de Berlín, cosa que él ya no disfrutó, murió justo antes de que cayera el muro de Berlín. Ya se liberó su obra y pasó a ser lo que es en este momento uno de los autores un fundamentales clásico, del siglo XX. Del siglo XX. Sí, fantástico, sí. Y como tú ya has adelantado un poquito, el último encuentro hay cierta parte de la trama, ¿no?, que hace referencia a cuernos, como tú has dicho, ¿no? La historia cuenta... Pero muy elegantemente tratado, muy ¿eh? Muy elegantemente. No El es libro rollo cuenta... programa del corazón, ¿eh? Es una cosa muy elegante, es lo que me impresionó. Nada de eso. El libro, como digo, cuenta el reencuentro entre dos grandes amigos que tienen una cuenta pendiente entre ellos y que hace 41 años que no se ven. Decide saldar esta cuenta y quedan para darse una última cena, ¿no? Por eso se llama El Último Encuentro. En este último encuentro, en esta última cena, Henrik, que es uno de los dos, hará 2 preguntas fundamentales a Konrad, que es el otro protagonista, y cuya respuesta está esperando toda su vida, ¿no? Henrik es un general, noble, militar, la cepa, no, genéticamente militar, amante de la caza. Konrad, por el contrario, es una persona de familia humilde, pobre, muy sensible a la música y a la belleza, pero ambos coinciden en la academia militar y se hacen grandes amigos. Ocurre algo que los separa y después de 41 años, como he dicho, vuelven a reunirse para poner en claro qué ocurrió y para que Henrik le pueda hacer a Konrad 2 preguntas fundamentales. Y hay un tercer protagonista, el gran ausente de la novela, Cristina, cherchez la femme, que dirían los franceses, que está ausente pero a la vez muy presente, ¿no?, en el recuerdo de los 2 hombres, ¿no? En el libro claramente hay 2 partes. Una primera parte en la que se rememora los 10 primeros capítulos aproximadamente, en los que el narrador, está escrita en tercera persona, rememora la infancia, la juventud, la historia de la familia de los 2 protagonistas, y luego una segunda parte, unos 10 capítulos
aproximadamente, la novela tiene 190 páginas, es corta, en la que hay una especie de, y esto creo que es una importante innovación técnica, una especie de monólogo disfrazado de diálogo. No sé si recordarás, hace años que lo leíste, pero es un diálogo Sí. que durante la cena sí que mantiene la estructura de diálogo, Sí. pero a partir del café, cuando han cenado y se retiran al salón a tomar café, este diálogo se va deslizando cada vez más hacia un monólogo que el general lanza, ¿no? Y en el que Conrad apenas habla, simplemente asiente o disiente, da monólogo, da ligeras respuestas, pero que fundamentalmente es un monólogo del general. Y yo creo que es uno de los monólogos más impresionantes que yo he leído. Es una profundísima reflexión sobre la amistad, sobre la pasión, sobre la lealtad, sobre la traición, sobre la soledad, y que es difícil. Yo he tratado de elegir una frase para que la leyera Silvia, pero me resulta muy difícil elegir una, porque en cada página hay una reflexión, un párrafo deslumbrante, ya lo veréis luego, ¿no? Atrapa perfectamente el alma de la época. Los protagonistas nacen alrededor de 1870, más o menos, con el Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro creo que nace en 1867, que se firma un tratado entre Austria y Hungría, ¿no? Por el cual Francisco José I pasa a ser emperador austriaco y rey de Hungría, ¿no? Francisco José, como se dice en la novela, es un poco la argamasa que unió el Imperio Austrohúngaro, que duró unos 50 años, ¿no? Y que desapareció con la Primera Guerra Mundial. Entonces, en esta novela se atrapa muy bien el alma tanto del auge como de la caída del Imperio Austrohúngaro, porque los protagonistas nacen con el Imperio y tienen este último encuentro alrededor de 1940, ¿no? Cuando ya el Imperio ha desaparecido por completo y ya es solo un grato recuerdo en la mente de estas dos personas. Yo destacaría también la importancia simbólica que tienen en esta novela los objetos, ¿no? Que adquieren una especie de dimensión casi humana al contacto con los hombres. Lo explica muy bien en esta misma novela el narrador, cuando dice que los objetos al contacto con la piel de la gente van adquiriendo una dimensión humana que los hace insustituibles y muy significativos. Nada que ver con los objetos de usar y tirar. Actualmente recordaréis esos interiores burgueses de épocas, sí, con sus tapices, sus sillas, sus muebles, sus cortinas. Las cortinas, sí, sí. Exacto. La ambientación esta de los objetos tiene una dimensión humana. Es muy ambientación del Gato Pardo, por ejemplo. Sí, sí, también sí. Que cada objeto significa algo. Por contagio de los hombres se ha cargado de una significación humana profunda, ¿no? Muy importante esto también. El estilo es elegantísimo, como hemos dicho antes, un estilo reflexivo, suntuoso, una gran prosa. Se escribía una gran prosa en esta época. Thomas Mann, Schnitzler, Hermann Brock, por ejemplo, hablaremos un día de Hermann Brock, que es otro escritor impresionante de la época, ¿no? Stefan Zweig, ¿no? Fue un gran momento. Incluso Freud, como psicólogo que era, tenía una prosa extraordinaria, era un gran escritor también, Freud, ¿no? Del que hablamos un día en el programa, sí, de hablar de los sueños, ¿no? Hace una gestión, por ejemplo, estupenda de la intriga. Hay una intriga psicológica. Todo el rato estás tratando de imaginar cuáles son las dos preguntas que quiere hacerle el general a su amigo. Al final se desvela, ¿no? Se las hace. Y esta intriga que gira en torno a las dos grandes preguntas que obsesionan al general forma parte de esta intriga psicológica de la novela. Una novela muy, muy recomendable y que impresiona. A mí me impresionó, fue la primera que leí de Marais y me impresionó. Luego he leído casi toda la obra y también me han gustado mucho. Tú me dices que la tienes, ¿no, Ramón? Sí, Confesiones de un burgués, sí. Sí. Confesiones de un burgués y Tierra a Tierra tienen algunas de las reflexiones literarias acerca de lo que significa ser escritor y de la voluntad de escribir más impresionantes que he leído nunca. Además de también una visión acertada y de primera mano de la historia de la época, ¿no? De esa Mitteleuropa tan rica y que desapareció para desgracia, sobre todo para desgracia cultural de los europeos, ¿no? ¿Tiene Silvia frase? Tiene, Silvia, una frase fantástica. Ya te he comentado que me ha costado mucho decidirme por una, porque el libro está lleno de reflexiones como la que va a leer Silvia, pero yo creo que esta es
realmente interesante y una muestra perfecta de la gran prosa de Sándor Márai. Sí. Uno siempre responde con su vida entera a las preguntas más importantes. No importa lo que diga, no importa con qué palabras y con qué argumentos trate de defenderse. Al final de todo, uno responde a todas las preguntas con los hechos de su vida. A las preguntas que el mundo le ha hecho una y otra vez. Las preguntas son estas: ¿quién eres? ¿Qué has querido de verdad? ¿Qué has sabido de verdad? ¿A qué has sido fiel o infiel? ¿Con qué y con quién te has comportado con valentía o con cobardía? Estas son las preguntas. Uno responde como puede, diciendo la verdad o mintiendo. Eso no importa. Lo que sí importa es que uno al final responde con su vida entera. Ahí queda eso, Bruno. Ahí queda eso. Venga, que alguien lo supere. David Taroncher. Fantástico, yo estaba aplaudiendo aquí en el plató. Me ha parecido, vamos, responde con su vida. Sí. Ah, Pues ah. está el libro abarrotado de reflexiones de este tipo. No solo este libro, todos sus libros en general. Es un autor Sí, es uno de los muy grandes. recomendable. Sí. Pues Bruno, un abrazo muy fuerte. Un abrazo a vosotros, os escucho. Gracias, Bruno. Venga, Un cuídate abrazo, y algo hasta te luego. vemos. Hasta luego.